bienvenidos al tercer episodio de Un Avivamiento Posible. Y en este capítulo vamos a tocar uno de los temas que ha marcado la historia del cristianismo, que es el avivamiento de la calle Azusa. Así que te animo a que tengas un anotador, algo que puedas apuntar, porque no me caben dudas que luego de cada episodio Dios nos anima, Dios nos llena de fe y nos marca cosas que podemos hacer para ver y ser partes de un avivamiento posible. William Seymour es el protagonista del avivamiento de la calle Azusa. Un joven que a los 25 años decide emprender el camino hacia el llamado de Dios. Y digo decide porque él estaba en un contexto sociocultural muy fuerte y muy marcado en los Estados Unidos. Unos años antes de que él naciera, sus padres eran esclavos y habían sido libres. Más allá de que en Estados Unidos ya se había decretado la libertad de los esclavos, todavía quedaba un eco bastante importante que había dejado el movimiento del Ku Klux Klan. Pero aún así, él toma el desafío de ir contra todos sus pensamientos de inferioridad, sobre todo el racismo que había en Estados Unidos, y emprende este camino que lo iba a llevar al lugar donde Dios lo iba a levantar y respaldar, de tal manera que el avivamiento que ocurre en Azusa repercute a nivel mundial. William tenía un llamado de Dios, el cual era consciente, pero luchó mucho por el responderlo porque tenía miedo de hacerlo. Pero hubo una enfermedad en su vida que le ayudó a dar ese paso que necesitaba dar. En Estados Unidos hubo un momento donde la viruela era fatal, ¿no? Era una enfermedad no conocida y le agarró a él. Estuvo 3 semanas luchando por sobrevivir, 3 semanas de horrible sufrimiento, el cual lo dejó ciego de un ojo y con terribles marcas en su rostro. De alguna manera, él pensaba que esta enfermedad que había contraído era por negarse al llamado de Dios, lo cual hizo que al sobrevivir, al salir, tomara la decisión de aceptar lo que Dios le estaba pidiendo. Paralelamente, en ese momento, Charles Parham, que es un increíble evangelista, estaba realizando cruzadas en Houston y en esas cruzadas asistía una amiga de William, que era pastora. Resulta que es tan fuerte lo que esta mujer recibe en esas cruzadas y empieza a tener una relación de amistad con Parham, lo cual le pide que lo acompañe a las siguientes cruzadas que iba a estar realizando en diferentes ciudades. Por ese motivo, Lucy, la amiga, le pide a William que se haga cargo de su congregación en el tiempo que ella no iba a estar. 2 meses después regresa totalmente revolucionada con lo que había vivido en las cruzadas de Parham. Y una de las cosas que más le había llamado la atención era que había recibido el don de lenguas. Y con toda la felicidad le cuenta a William. No solo eso, sino que ella le insiste a William a que se anote en las nuevas clases de seminario que iba a estar realizando Parham en la ciudad donde él vivía. Con algunas inquietudes, desconocimientos, él acepta y comienza a asistir. Algo que le llama la atención a Parham es el hambre de buscar a Dios que tenía William Seymour. Termina sus estudios y comienza a pastorear una iglesia en la ciudad de Los Ángeles. La realidad es que él comienza a pastorear y comienza a enseñar cosas que había estudiado en el seminario. Y una de esas era el hablar en lenguas. Imagínense que él venía de una doctrina donde no se permitía el hablar en lenguas, donde no era de parte de Dios, y lo echan. No solo lo echan de esa iglesia, sino que el hospedaje que le daban también se lo habían sacado. De un momento a otro se encontraba en otra ciudad sin que nadie lo apoye, sin un lugar para dormir y estar. Pero lo bueno es que conoce una familia de la iglesia que le recibe en su casa y ahí es cuando comienza todo. Estando en la casa de esta familia, él tenía sus tiempos de oración, él amaba la oración, era un fiel seguidor de John Wesley y era uno de los pilares que John Wesley tenía, la oración ferviente de manera personal.
él comienza a invitar a esta familia que lo hospeda a unirse a sus oraciones, a tal punto que Dios comienza a manifestarse en ese hogar y comienza a ser conocido como un hombre de oración. El tema es que Dios se empezaba a manifestar de una manera impresionante y pese a que se había desligado de la iglesia que lo había echado, comienza a repercutir el nombre de Seymour y lo comienzan a escuchar de vuelta. Se enfurecen. Pero aún así él seguía manteniendo sus reuniones de oración que consistían en orar por horas para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Un día el señor Lee, que era el hombre que lo recibía en su casa, que lo hospedaba, le pide a Seymour que por favor le orara por sanidad. Seymour unge sus manos con aceite, las pone sobre este hombre y automáticamente recibe sanidad. No solo eso, sino que comienza a orar para que recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Y Lee comenzó a hablar en alta voz otras lenguas. Fue un momento increíble. Los dos comenzaron a regocijarse en el Espíritu durante todo el día de lo que había pasado. Luego fueron a la reunión de oración que venían teniendo y ahí comienza todo. Cuando Lee comienza a contar lo que había pasado, cuando empieza a dar testimonio del mover de Dios, de lo que había pasado en su casa, de que había sido sano, de que había recibido don de lenguas, todas las personas cayeron de rodillas, comenzaron a adorar y comenzaron a hablar en lenguas. El lugar se llenó de la gloria de Dios y todos en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense que después de este impresionante suceso comenzó un revuelo en el ministerio de este hombre. La gente era llena del Espíritu Santo, la gente era sana, empezaba a llegar gente de todos los barrios vecinos. Fue algo tremendo, a tal punto que ahí comienza un crecimiento tan grande que necesitan encontrar un lugar para poder reunirse. Hasta ese momento era en una casa. Comienza la búsqueda de un local y encuentran un lugar en la calle Azusa. Y es ahí donde comienza el gran avivamiento. Alquilan un lugar, lo restauran y había reuniones durante todo el día, reuniones de oración. Dicen los testimonios de un evangelista que era periodista, Bart Lehman, cuenta en su libro que la gente se acercaba a una cuadra y ya se caía por el poder del Espíritu Santo. No solo que incrédulos se caían ante el poder del Espíritu Santo, sino que al levantarse comenzaban a hablar en lenguas. Imagínense ustedes orando en su casa y es tanta la presencia de Dios que la gente al pasar por la vereda comienza a caerse. No solo que se caen, sino que reciben el don de lenguas. Era algo impresionante lo que ocurría. Dios estaba haciendo cosas tremendas en la calle Azusa. Dentro del edificio y en la calle literalmente. Las personas eran transformadas, a tal punto que hombres y mujeres, luego de ser llenos del Espíritu, de recibir tal impartición, agarraban botellas de aceite y iban casa por casa testificando el poder de Dios y orando por los enfermos, por toda la ciudad de Los Ángeles. Realmente era tremendo lo que sucedía, la repercusión que había tenido William Seymour en otras personas. Y todo esto comenzó con un hombre que venció sus temores, que aceptó el llamado de Dios pese a cualquier otras cosas externas. Lo que hoy quizás estás haciendo va a repercutir de manera exponencial en las personas que te rodean. Un hombre que se la pasaba orando y buscando el bautismo del Espíritu Santo pudo ver la promesa de Dios cumplirse en su vida. No solo en él, sino en las personas que lo rodeaban, porque su ministerio repercutió grandemente en todas las personas y a nivel mundial, y hasta hoy en día está repercutiendo. Yo no sé lo que Dios te está pidiendo, no sé cuál es el ministerio que tenés que aceptar y tomar el desafío para realizarlo. No sé cuál es la palabra que Dios te dio en tu vida, o no sé qué es lo que anhelás hacer para el Señor. Solo sé que la palabra que Dios depositó en tu vida no va a morir solo en vos, sino que va a repercutir en otras personas. Hoy podemos escuchar esta historia y que sea una historia más, o podemos tomar el ejemplo de Seymour, que pese a sus miedos, pese a sus temores, a su incertidumbre, logró caminar hacia el llamado de Dios y vio un avivamiento acontecer en Los Ángeles. Hoy tenemos la posibilidad de tomar este ejemplo y avanzar hacia un avivamiento, porque un avivamiento es posible, pero si algo quiere Dios
en tu vida y en mi vida es que comencemos a escribir la historia de un avivamiento en donde estés. Que esto repercuta no solo en donde vivir, sino que se expanda hasta donde el Señor quiera. Recordá, un avivamiento es posible.